bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como cada martes, como bien sabéis, volvemos al formato de vídeo de recomendación y hoy posiblemente os dé un par de joyitas, según cómo se mire, sobre el género de terror, ya que hoy hablaremos de la película Child's Play o El muñeco diabólico de 1988, del juego para Play 2 Rule of Rose, el cual es posiblemente de mis juegos favoritos del género de terror que salió en Play 2, y del libro Rosemary's Baby, el cual en España no tuvimos de otra forma que llamarlo La semilla del diablo, para spoilearnos muy rápidamente en qué consistía dicho libro y dicha película. Sin más dilación, como siempre procedo a decir, a partir de aquí todo cuanto veáis y escuchéis es bajo vuestra propia responsabilidad. Dicho esto, da inicio el podcast de la temporada número 2, el cuarto capítulo, No juegues con cualquiera. Dando inicio al podcast, vamos a empezar hablando de la película Child's Play o El muñeco diabólico. Posiblemente todos conocéis esta película, posiblemente la conoceréis no por las primeras entregas, sino por cómo poco a poco se fue devaluando hasta el día de hoy. Y sí, posiblemente, no hace falta ni que os diga el nombre, es sobre Chucky, el muñeco diabólico. Obviamente todos, y ya lo he dicho antes, conocéis esta película por cómo poco a poco se fue degradando hasta el nivel de tener entregas como La semilla de Chucky, El culto de Chucky y un refrito infinito con el nombre de la marca de muñeco diabólico. Sinceramente pienso que las dos películas decentes que hay de este villano del género de terror serían Child's Play 1 y 2. A partir de la tercera todo comienza a tomar tintes que no tienen mucho sentido y que no sigue prácticamente absolutamente nada lo que es la esencia de la película. Dicho esto, Child's Play es una película de terror que se estrenó en 1988, dirigida y coescrita por Tom Holland y producida por David Fincher a partir de una historia de Don Mancini. Es la primera película de la serie Child's Play y la primera entrega que presenta al personaje Chucky. Está protagonizada por Brad Dourif, Catherine Hicks, Chris Sarandon, Alex Vincent y Dina Manoff. Hicks interpreta a una madre viuda que le da un muñeco a su hijo interpretado por Vincent, sin saber que el muñeco está poseído por el alma de un asesino en serie interpretado por Dourif. Child's Play fue lanzada en los Estados Unidos el 9 de noviembre de 1988. A pesar del poco presupuesto con el que pudo contar, recaudó más de 44 millones de dólares contra un presupuesto de producción de apenas 9 millones. Junto con la película ganando seguidores de culto, el éxito de taquilla generó una franquicia de medios que incluye una serie de 6 secuelas, mercadería, cómics y una película de reinicio del mismo nombre lanzada en verano de 2019. Child's Play fue distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer, aunque los derechos de la serie se vendieron a Universal Pictures en 1990, justo antes de que comenzara la producción de Child's Play 2. Dicho esto, voy a daros una pequeña hipnosis sobre la película antes de más o menos explicaros mi opinión y sobre todo daros curiosidades sobre esta película. En el argumento se nos posiciona obviamente en 1988, donde Charles Lee Ray, un fugitivo y asesino en serie, es perseguido por las calles de Southside en Chicago por el detective de homicidios Mike Norris, quien le dispara varias veces y lo golpea. El cómplice de Charles, Eddie Caputo, escapa solo en un vehículo de fuga. Charles irrumpe en una tienda de juguetes donde Mike vuelve a dispararle fatalmente. Un Charles moribundo realiza un hechizo vudú haitiano para transferir su alma a uno de los muñecos Good Guys, provocando que la tienda sea alcanzada por un rayo y explote. Mike sobrevive a la explosión y vuelve a entrar en la tienda, solo para encontrar el cadáver de Charles y el muñeco. Al día siguiente, la viuda Karen Barclay, sin saberlo, compra el muñeco, que ahora se hace llamar Chucky, a un vendedor ambulante sin hogar como regalo de cumpleaños para su hijo de 6 años, Andy Berkeley. Esa noche, la mejor amiga de Karen, Maggie, cuida de Andy mientras Karen trabaja hasta tarde. Después de la hora de dormir de Andy, Maggie encuentra a Chucky sentado frente a un televisor sintonizando un noticiero nocturno sobre Charles Lee Ray. Devuelve el muñeco a la cama, pero luego es golpeada en la cara con un martillo y cae por una ventana, falleciendo. La policía registra el apartamento y el detective Norris considera a Andy sospechoso. Antes de volver a la cama, Andy dice que Chucky mató a Maggie, y Karen finalmente le dice a la policía que se vaya. Así más o menos es lo poco que puedo resumiros de este argumento de la película. Ya os lo he dicho antes, para mí las dos únicas películas decentes de la saga de Child's Play son la primera y la segunda. A partir de la tercera ya empieza a ir por un derrotero que no tiene nada que ver con
la esencia general de la película, pero sinceramente pienso que esta película es muy buena. Como tal no la considero terror porque no creo que por ningún punto llegue a darte el miedo que debería darte, pero sin embargo sí es cierto que te genera cierta incomodidad, no ahora, o sea, pero en época de los 90, 80, sí es cierto que no se había hecho nada así y era muy complicado el dar miedo con un muñeco, pero se logró y de muy buena manera. En los 80 y los 90 Chucky fue una figura de culto, era lo que más miedo podía dar. Dicho esto, como siempre digo, para mí es una película muy buena, tienes que verla. Ya repito, la primera y la segunda, a partir de la tercera no merece la pena y ya si vamos viendo la serie, el remake que salió, no merece la pena, en absoluto. Lo digo siempre, la primera y la segunda, nada más, no hace falta ver nada más, o sea, es una película muy buena, una buena trama, un buen argumento, no es forzado, buenos efectos especiales para la época, el muñeco se ve bien, no se ve muy cutre. Dicho esto, voy a proceder rápidamente a daros un par de curiosidades sobre Child's Play que espero que no conozcáis. Como primera curiosidad tenemos que el escritor original Don Mancini declaró en una entrevista que en su guión jugaba con la audiencia un poco más haciéndonos pensar si el joven Andy era en verdad el asesino en vez de Chucky. Esta idea fue utilizada por Kevin Tenney en Pinocchio's Revenge de 1996. La segunda curiosidad es que el primer borrador del libreto fue completado en el verano de 1985 y se refería a Chucky como Buddy, quien cobraba vida después de mezclar la sangre con Andy. Buddy asesinaba a aquellos que estaban en contra del comportamiento de Andy como su niñera y su maestra. Buddy solo asesinaba mientras Andy dormía. La tercera curiosidad es que la idea del guión original era tener muñecos Good Guy realistas que tuvieran sangre y piel de látex. Si los niños rasgaban la piel de los muñecos podrían salir a comprar banditas oficiales de Good Guy. En un pacto de hermandad de sangre, Andy cortaba su propio brazo y mezclaba ambas sangres causando que Chucky cobrara vida como humano. La cuarta curiosidad es que acorde a una entrevista con Brad Dourif, quien le da la voz a Chucky en todas las películas, su pequeña hija Fiona, que tenía 7 años de edad, entró escondidas al cuarto de grabación durante una sesión. Él estaba grabando sus gritos de agonía durante la escena donde Chucky es quemado en la chimenea. Nadie, ni él, sabían que su hija estaba en el cuarto hasta que ella se asustó y empezó a llorar. Como quinta curiosidad, en Child's Play de 1988, Chucky, el icónico muñeco asesino que habla, no habla hasta los 45 minutos de inicio de película, justamente la mitad de duración de la cinta. La sexta curiosidad es que las películas de Chucky siempre han sido acusadas de inspirar a la violencia en los niños. Un caso relacionado a las películas fue el de una pandilla en Manchester que secuestró y asesinó a un adolescente de 16 años. Mientras la joven fue torturada, fue también forzada a escuchar las grabaciones del líder de la pandilla repitiendo la frase «Soy Chucky, ¿quieres jugar?». El director Tom Holland siempre ha defendido la primera película de estas acusaciones y declaró que las personas que ven películas de terror son influenciadas por su contenido únicamente si ya antes estaban trastornadas. La última curiosidad es que un error de postproducción es cuando Karen tiene a Chucky atrapado en la chimenea mientras arde. El brazo que mueve a Chucky es visible. Dicho esto, finalmente espero que os haya gustado la pequeña reseña sobre la película y las curiosidades, espero que no conocierais ninguna. Y poco más que deciros, ya lo he dicho antes, es una película que merece muchísimo la pena. Vuelvo a repetir, la primera y la segunda, a partir de ahí no veis nada más, no hace falta. Y, como siempre digo, si te gusta el cine de terror, si te gusta el cine de culto, de los 80-90, es una película que tienes que ver sí o sí, porque sentó un poco las bases de este estilo de película que ahora tenemos muy típica en The Boy, en Robert, en muchas películas de muñecos que están poseídos. Un ejemplo muy claro sería lo que vemos ahora con Annabelle, aunque es otro estilo, pero más o menos Chucky sentó las bases de lo que ahora vemos en las películas, así que por una parte, a pesar de que se haya encargado todo su legado con todo lo que ha ido saliendo, es una película que honra al culto y que creó una propia categoría dentro de las películas de terror. Así que, como siempre digo, tenéis que verla, dejad vuestra opinión en los comentarios, me decís si os gustó, si no, y ya está. Dicho esto, procedo a ir con el videojuego que he escogido para el podcast de hoy. El videojuego el cual he escogido para el podcast de hoy es Rule of Rose.
el cual posiblemente muchos conozcáis porque es un juego que a día de hoy es muy difícil de conseguir en físico. De hecho, creo que las pocas veces que puedes lograrlo es por importación inglesa, y es un juego que, para que os hagáis una idea, salió en 2006 para PlayStation 2 y solamente lo encuentras de importación inglesa y cuesta un mínimo de entre 60 y 70 euros, ¿vale? Es un juego muy complicado de conseguir, jamás entenderé por qué, pero es muy complicado. Sinceramente creo que puede ser que sea tan complicado de conseguir porque en muchísimos países se llegó a censurar e incluso a prohibir, y a día de hoy sigue igual. Pero bueno, dicho esto, no voy a explayarme más con eso. Rule of Rose es un videojuego de género survival horror para consola Play 2, desarrollado por Punchline y publicado, como ya he dicho antes, en 2006. El videojuego está ambientado en la época de 1930 y gira en torno a una joven de 19 años llamada Jennifer, quien queda atrapada en un mundo gobernado por niños y adultos poco racionales. Como bien he dicho antes, este videojuego ha sido comparado con Silent Hill debido al miedo psicológico que emplea y a Haunting Ground, ya que la protagonista tiene un compañero canino. Rule of Rose apareció primero en Japón el 19 de enero de 2006, posteriormente se lanzó en los Estados Unidos el 12 de septiembre de 2006 y en Europa el 3 de noviembre de ese mismo año. El videojuego, esto sí lo he dicho antes, tuvo mucha polémica y su puesta a la venta fue censurada en países como Australia, Reino Unido e Italia. Sin embargo, creo que con el paso de los años se llegó a cambiar, pero volvieron a censurarlo por diferentes motivos. Por eso creo que es tan difícil conseguirlo. El argumento nos pone en la piel de Jennifer, la cual es una joven de 19 años que llega a un orfanato tras perseguir a un extraño niño que le pide que le lea un cuento en el autobús. Aunque, según vemos en la cinemática, el libro tiene las páginas en blanco. Tras pasar por diversas situaciones violentas, traumatizantes y humillantes y llegar a un inmenso dirigible, se define el argumento del juego. Jennifer debe completar unos cuentos que son, por así decirlo, los niveles del juego y presentar regalos mensuales en el club de los aristócratas del crayón rojo, resolviendo acertijos, puzzles y misterios con la ayuda de Brown, el perro. Jennifer debe recordar algo que ha hecho, algo que dijo en el pasado y sobre todo a alguien. No es nada fácil estando rodeado por monstruos sin cara, que surgen de todos los rincones, unas veces disfrazados de conejo, de cerdo y otras incluso de cabra. El juego se centra muchísimo en los recuerdos de Jennifer. Muchas de las escenas que se viven en el juego son cosas que le pasaron cuando era una niña en el orfanato. Debo decir que este juego es muy bueno. Cuando empiezas a jugarlo piensas que no tiene ningún sentido, que es una ida de olla brutal, pero no, es un juego tremendo. Yo me lo he jugado no una sino dos veces para entenderlo mejor, porque con una no. Y he de decir que es un juego tremendo, es un juego que sí o sí debes jugar. O sea, a día de hoy con un emulador lo puedes jugar muy fácil en un ordenador, no tira de muchos recursos. Y he de decir que no solamente es un juego con un buen gameplay, sino que además tiene una banda sonora excepcional. O sea, toda la banda sonora está compuesta por Yutaka Minobe. Fue grabada en su totalidad sin el uso de ningún instrumento eléctrico. O sea, casi toda la música que escuchamos en este videojuego a lo largo de toda su duración es música tocada en instrumentos de cuerda. Según los desarrolladores del videojuego, la música estaba pensada para dar un toque más humano a la atmósfera del juego. Y a fin de cuentas es verdad, el hacerlo todo con instrumentos de cuerda, al método tradicional, daba otro tipo de atmósfera, otro tipo de ambiente, el cual un aparato eléctrico no puede dar. Entonces, es un juego muy bueno, merece mucho la pena y como ya os he dicho, es verdad lo que digo arriba. Mezcla parte de temática, de gameplay y de estilo de ambientación, tanto con Silent Hill como con Haunting Ground. Dos juegos que en su momento, en época, fueron pioneros en el survival horror por diferentes motivos, porque se nos pone en la piel de personas que no son militares, ni jefes de guerra, ni saben usar un arma. O sea, siempre estás corriendo y tratando de defenderte con lo primero que tienes a mano. Dicho esto, procedo a daros un par de curiosidades que espero que no conozcáis. La verdad es que este juego tiene muchas curiosidades. Muchas de ellas posiblemente las voy a decir y las entendáis cuando juguéis el videojuego. Pero ya os lo he dicho, es un juego, valga la redundancia, que tiene muchísima parte de curiosidad, muchísimas cosas escondidas a lo largo del videojuego y que cuando las ves dices, vale, no lo entiendo, pero cuando lo acabas entiendes todo completamente. Y sin explayarme más, procedo a daros un par de curiosidades y bueno, a ver si no conocéis la mayoría. Como primera curiosidad de este pequeño juego,
Antes que nada os aviso que esta entrada está completamente cargada de spoilers, así que si lo estáis jugando, no lo miréis, pero si queréis ver algo de esto para más adelante jugarlo, sí recomiendo verlo. La primera curiosidad es que al empezar el juego, si en vez de seguir el camino que nos lleva al cobertizo, vamos primero al orfanato, podremos ver a Wendy dibujando en el suelo de la parte delantera de la casa. Aunque es evidente que Wendy, como segunda curiosidad, está enferma, a lo largo del juego nunca se nos dice qué clase de enfermedad padece. Podría tratarse de algún tipo de déficit del sistema inmunitario, tosferina o bronquitis. Sin embargo, cabe la posibilidad de que Wendy no estuviera enferma y que todo fuese una mentira más para darle pena a Jennifer y conseguir que así estuviera pendiente de ella. La siguiente curiosidad, la tercera, es que el director Hoffman es uno de los jefes a los que Jennifer debe vencer para avanzar en la historia. Sin embargo, Hoffman entra en batalla de una forma grotesca, atado con cuerdas, con una mano metida en la boca y armado con una vara. Su aspecto recuerda a ciertas prácticas sexuales relacionadas con el sadomasoquismo. Sin embargo, esa imagen de Hoffman podría haber surgido de la mente de Diana, quien, repugnada por los abusos a los que la sometía Hoffman, había deseado vengarse de él atándolo de esa manera. Como cuarta curiosidad, en su diario Amanda menciona los nombres de varias personas que no aparecen en el juego en ningún momento: Basil, Fanny, George, Héctor, Ida, Leo y Paul. Se cree que podrían ser antiguos niños del orfanato con los que Amanda tenía problemas de rivalidad o que la insultaban. Como quinta y última curiosidad, se ha especulado que la pareja mencionada en los artículos del diario Flamingo que hay que encontrar en el capítulo de El pájaro de la felicidad podrían ser los padres de Eleanor. Si esto es así, posiblemente estaría pensando en divorciarse, tal como informan los recortes de los periódicos. Sin embargo, el hecho de que Eleanor esté en el orfanato teniendo padres no tiene mucho sentido, pero se cree que tal vez sus padres la dejaron allí recluida hasta que se resolviese el asunto del divorcio. Y por cierto, como última curiosidad, he de decir que hay una película que está inspirada o que plagia a Rule of Rose. Supongo que muchos de aquí conoceréis la película El Orfanato, española. Bien, esa película está muy inspirada en lo que sucede en Rule of Rose. Esto es una especie de bonus track. Posiblemente los que hayáis jugado el videojuego o los que lo conozcáis diréis, sí, es un plagio de mil pares de demonios. Los que no, pues os digo que juguéis el juego y que os veáis la película, porque la película del orfanato es muy buena, muy buena. Dicho esto, espero que os haya gustado esta parte, estas curiosidades, espero que no conocierais ninguna. Ya os he dicho, es un juego que sí o sí debes jugar si te gusta los juegos de culto de terror, que en su momento casi todos los buenos salieron en Play 2. He de decir que Play 2 tiene un catálogo de terror brutal, muy bueno. Hay juegos que a día de hoy dices como no tuvieron tanto bombo como lo que hay ahora, pero ahí estamos, no se puede decir mucho. Es un juego tremendo, yo recomiendo jugarlo a 100% si puedes hacerlo con los auriculares y un poquito sonido, que no tengas nada. Es un juego brutal, te mantiene muy agarrado a la silla y merece la pena echarle una jugadita, y te digo que te lo vas a jugar entero. Una vez que empiezas no vas a parar. Dicho esto, paso a la última parte antes de la experiencia paranormal, que es el libro que he escogido para el podcast de hoy. El libro que he escogido hoy es El bebé de Rosemary. El autor Ira Levin. El año de publicación es 1967. Antes de todo esto he de decir que yo conocía más el libro que la película, y he de decir que aquí en España somos la leche para algunos doblajes. ¿Por qué? No tuvimos otra cosa que llamar a la película El bebé de Rosemary, de Rosemary's Baby, no tuvimos otra cosa que llamarlo La semilla del diablo. Creo que no hace falta ser muy inteligente para saber el pedazo de spoiler que la mayoría de gente se comió si era medianamente lista. Pero bueno, dejando de lado los doblajes, ese tipo de cosas, que me meto en un terreno pantanoso, he de decir que posiblemente para mí me gusta bastante más el libro que la película. Me he visto ambos, pero el libro me parece bastante superior a la película. He de decir que la mayoría de veces que ves un libro y tiene una adaptación al cine, la mayoría de veces el libro es mucho mejor, pero porque en la película obviamente no puedes incluir todos y absolutamente todos los detalles, ya que no te daría tiempo a hacer una película de una duración lícita y que mantenga el entretenimiento. Aún así, bueno, después vemos películas como El Resplandor, muchas películas que de verdad sí han podido tirar adelante, pero otras no tanto. Dicho esto, más o menos os voy a dar una pequeña hipnosis de lo que es el libro, y os voy a dar tanto mi reseña como mi opinión, ya que habitualmente los libros es muy raro que tengan curiosidades, alguno que otro sí, pero la mayoría no.
Así que la sinopsis de este libro es muy fácil. Rosemary y Guy se van a vivir a un edificio muy peculiar. Allí han ocurrido cosas misteriosas e incluso asesinatos. Sus nuevos vecinos de puerta son dos ancianos. Roman parece muy serio, y eso a Guy le atrae, y Minnie es entrometida, y eso disgusta muchísimo a Rosemary. Un día ella se queda embarazada y empieza a sentirse mal, enferma. Sus vecinos hacen extraños rituales a los que se suma su marido. Más o menos es la sinopsis muy rápida, muy por encima que puedo daros para que os dé ganas de leer este libro, que ya vuelvo a repetiros es muy, pero que muy bueno. Sin más dilación deciros que por favor os leáis el libro antes que ver la película, pero de sobra. Y voy con la reseña. Rosemary y Guy son una pareja joven que buscan formar una familia y simplemente ser felices. Deciden que es hora de buscar un mejor lugar donde vivir, así que con el suelo de actor de comerciales de Guy consiguen un departamento, pero horas después reciben un anuncio. Hay un departamento vacío en la casa Banfro, uno de los edificios más célebres de Nueva York, por lo que deciden rechazar el contrato del otro departamento y alquilar este, pues es más exclusivo, antiguo y muchas estrellas han vivido ahí. Rosemary se siente muy contenta con el departamento, pues es lo único que desea para tener un lugar para ella, su esposo y sus futuros hijos. Desea muchísimo una familia. El agente inmobiliario les avisa que la anterior dueña murió hace poco, por lo que aún están sus cosas en el departamento, entre ellas algunas plantas que la mujer cultivaba y repartía entre los vecinos. Rosemary le cuenta a Hutch, un escritor que es como un padre para ella, acerca de la decisión de mudarse al edificio, pero este los alerta, pues este lugar es famoso por alguna vez haber albergado dentro de sus paredes a personajes relacionados con el satanismo y el canibalismo. A la protagonista le asusta un poco la idea, pero su esposo cree que son tonterías. A los días de haberse mudado, Rosemary conoce a Terry, una chica que vive en el departamento continuo al de ella, junto con Roman Castevet y Minnie Castevet, una pareja de adultos de edad avanzada. Al hablar con Terry, esta le enseña un collar que le regaló la pareja, la cual presume ser de la buena suerte, además de que dentro contiene una especie de hierbas aromáticas con un olor muy desagradable. A los días, Terry es encontrada muerta en la calle, pues según la policía, se suicidó al arrojarse de la ventana del departamento, lo que asusta muy poco a Rosemary para todo lo que ya va viendo en ese piso. Poco a poco Roman y Minnie comienzan a visitar a la pareja, lo que al principio a Guy le desagrada, pero termina poco a poco por hacerse buen amigo de ellos. Minnie le regala el mismo collar que una vez usó Terry a Rosemary, lo cual la desconcertó y decidió esconderlo sin llegar a usarlo. Una noche Rosemary se siente cansada, por lo que decide irse a dormir antes de tiempo. Entonces es cuando tiene un sueño en el cual hay varios artistas de la época, su esposo y los vecinos. Entonces aparece una criatura que comienza a violarla. A los días descubre que está embarazada y que es el comienzo de una extraña pesadilla. Bien, a partir de aquí ya voy a daros yo mi opinión. Obviamente yo había visto la película mucho antes de leer el libro, ya que desconocía completamente que esto tuviera libro, no fuera una producción tal cual, ¿vale? La portada es clásica y eso me gusta, además de que le da un toque de misterio al libro, el cual ya está más que aclarado en el título del mismo, como os he dicho en el maravilloso spoiler. La narración del libro es sorprendente, está hecho en tercera persona, es clara, precisa y sencilla, describiendo perfectamente todo lo que está pasando sin necesidad de saturarte de palabras. Además de que la narración es muy neutra, realmente sientes que estás viviendo todo lo que está pasando dentro de la historia. Incluso los personajes citan a actores, películas y cantantes de la época, y eso me hace imaginarme con mayor precisión el ambiente en el que se desarrolla absolutamente todo. Con respecto a la trama, te hará mantenerte pegado al libro hasta que consigas terminarlo. El autor comienza a dejarte algunas pistas o misterios que la protagonista va descubriendo a lo largo del libro, haciendo que te aferres como para saber qué está ocurriendo realmente. Además de que siempre va a haber algo que te sorprenda, no necesariamente al final, como en otros libros, este tiene sorpresas en cada una de las páginas que vas leyendo. Debo admitir que las primeras hojas me parecieron un poco lentas y de relleno para la historia. Se justifica claramente porque el autor trata de situarnos en el escenario, pero me costó un poco, y aclaro, solo un poco, avanzar estas páginas, pero no me arrepiento en absoluto de haber indagado y de hacerlo. El final es lo mejor de todo. Después de que todo el misterio se resuelve, ahora la protagonista se tendrá que enfrentar a las consecuencias o resultados, teniendo el destino de la humanidad en sus manos.
En resumen, como siempre digo, si eres un amante del terror clásico, debes leer este libro que te mantendrá pegado a sus páginas. Un libro lleno de misterio que te hará que desconfíes hasta de tu propia madre. Lo recomiendo totalmente, además de que es una lectura muy rápida y agradable. Así, Ira Levin, muy bien hecho, te ganas un puestito muy grande en mi parte de escritores de terror. Y dicho esto, acabando ya con todo lo que he tenido que deciros del libro, paso con la experiencia paranormal para dar fin a este capítulo número 4 del podcast. Bien, dicho esto, damos ya el principio del fin de este capítulo número 4 y procedo a contaros la experiencia paranormal escogida para este podcast. Como suelo decir casi en cada capítulo, todo lo que vais a escuchar a partir de ahora es completamente verídico y real, ya que no ganaría absolutamente nada mintiéndoos o engañándoos. Dicho así, doy comienzo a lo que es la experiencia paranormal, la cual me la comentó un antiguo amigo con el cual estudié hace bastantes años, hablando de primaria, más o menos. Esto fue, además me hizo gracia, porque yo en ese momento no le di en absoluto ningún tipo de... ¿cómo decirlo? Ningún tipo de importancia. Yo era un crío y como él, o sea, no tendríamos ni 9 años y bueno. Recuerdo estar en el parque con él y él siempre me decía, y yo pensaba que era broma, que él era capaz de ver cosas que otras personas no. Y yo sinceramente no lo creía. Yo como niño pequeño decía, este muchacho está loco, es tonto. Yo no le echaba muchas cuentas a ese tema. Lo malo fue cuando un día, cerca de donde yo vivía, había una casa la cual, bueno, estaba abandonada desde hace bastante tiempo, porque habían entrado a robar, si mal no recuerdo. Y no sé cómo, en un momento, él llevaba pocos años en el pueblo. De hecho, cuando ocurrió el robo, él ni siquiera vivía aquí. Y recuerdo que me dijo literalmente, no sé cómo lo sabría, me dijo literalmente que cuando pasamos por esa casa, que ahí había habido un robo. Que esa casa estaba vacía porque ahí había habido un robo. Entonces, yo en ese momento no le di en absoluto ningún tipo de constancia. Yo pasé, cambié de tema. Pero lo malo de verdad fue cuando un tiempo más adelante fuimos cerca de casa de mi abuela. Dos casas más adelante había la casa de una mujer mayor, la cual su marido había fallecido hace apenas un par de años. Obviamente, vuelvo a repetir, sin que él estuviera allí. Esta historia os la estoy comentando ahora porque hace poco volví a hablar con él después de mucho tiempo y bueno, y al comentarle que tengo el canal me comentó esta anécdota. Entonces estamos en que ese hombre había fallecido hace poco y cuando pasamos por la casa me dijo, aquí vivía un hombre que se llamaba tal, que falleció hace tantos años. Y yo me quedé mirándole y dije, ¿cómo sabes eso? Me dice, yo te dije que veo cosas que otra gente no. Me quedé así mirándole y digo, ¿a quién le has preguntado? Digo, ¿a quién le voy a preguntar yo? Dice, yo vivo a las afueras del pueblo y aquí no conozco a nadie. Incluso me dijo el nombre con apellidos del hombre y todo, y me quedé flipando porque en un momento me dijo, sé que es ese hombre porque lo he visto en la puerta hace 5 minutos, mirando hacia dentro de su casa. Yo ya me quedé pilladísimo, miré a donde la puerta y no vi nada. Pero me dijo que sí, que estaba ahí, que lo había visto mirando hacia dentro de la casa y yo en ese momento, vuelvo a repetir, no le di en absoluto ningún tipo de importancia a lo que me decía. Yo pensaba que me estaba tomando el pelo, que me estaba bromeando, que conocía a alguien que se lo había dicho y fue tremendo. O sea, a día de hoy me pongo a mirar y me pongo a darle vueltas ahora que creo algo más en todo este tipo de temas y veo que me encontré con una persona muy especial en ese momento, que no siempre te encuentras con alguien que puede ver ese tipo de cosas y como no sentir nada al respecto. Vuelvo a repetir que teníamos apenas 9, 10 años, o sea, prácticamente éramos dos críos y a una persona así, si tú estás viendo a alguien que sabes que no debería estar ahí, pues te asustas obviamente, pero este chico era y es de otra pasta. Dicho esto, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado las recomendaciones.
que os haya gustado la experiencia paranormal, que os haya gustado todo. Dentro de poco posiblemente tengáis el vídeo especial del que os hablé por los 200 suscriptores. Y poco más que deciros, la semana que viene no sé si tendréis una tertulia o un especial, depende de cómo pueda cuadrar con los invitados. Y dicho esto, como siempre digo, como siempre me despido, The Horror Show Podcast se va, pero no sin antes deciros que vigiléis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que cuando apaguéis la luz para iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.